Oriol Romeu es el nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona y es momento de analizar si es una pieza que puede ocupar el rol de Sergio Busquets dentro del sistema de Xavi Hernández. El Fútbol Club Barcelona ha anunciado la contratación de Oriol Romeu, es el cuarto fichaje de este mercado después de Ilkay Gundogan, Íñigo Martínez y Víctor Roque. Obviamente el brasileño es el único que no se sumaría a la plantilla este verano. Gundogan, Íñigo Martínez y Oriol Romeu sí que irán a la gira de Estados Unidos, los tres ya entrenando con el primer equipo. Y hay que hablar un poco de este fichaje, primero mencionando que todavía no hay cifras oficiales, porque diferentes medios hablan de 4 millones fijos sin variables más la cesión de Pablo Torre, mientras que otros medios hablan de 4.5 millones fijos más 3 millones en variables, de los cuales 2 millones son bastante fáciles de ganar, que vienen de la mano con partidos disputados. Obviamente sin esto vamos a dar el salto a hablar de Oriol Romeu como fichaje. Hay que tener en cuenta siempre que este movimiento hay que analizarlo a partir de la situación económica del Barça, de que la salida de Sergio Busquets adelantó la necesidad del conjunto blaugrana de incorporar un mediocentro y obviamente el conjunto blaugrana no cuenta con el dinero suficiente para cometer otros fichajes. Mejor dicho, en diferentes ocasiones hemos mencionado que había nombres previos a Oriol Romeu dentro de la lista de Joan Laporta y Xavi Hernández para reemplazar a Sergio Busquets, como por ejemplo Martín Zubimendi y Joshua Kimmich, pero son dos nombres que eran imposibles de contratar debido a lo que mencionamos, la situación económica del Barça. Independientemente de esto, hay que decir que Oriol Romeu viene de hacer una temporada muy buena en el Girona. Y previamente a esa temporada muy buena en el Girona, venía siendo una pieza importante en el Southampton, junto a James Ward-Prowse en un doble pivote. El español, obviamente, no tiene el nombre propio de otros mediocentros, como los dos que mencionamos previamente, pero sí que es un jugador que conoce el club porque se formó en la Masía, vuelve a la entidad blaugrana después de varios años jugando en el extranjero y es un jugador que por lo menos te ofrece esa continuidad en clave liga. Después podemos plantearnos si es un jugador diferencial para jugar en la UEFA Champions League, pero en clave el fútbol español sí que demostró la temporada anterior tener condiciones para poder ser determinante. Y en este video vamos a analizar si por características individuales puede ocupar el rol de Sergio Busquets dentro del sistema de Xavi. Lo primero que tenemos que poner sobre la mesa son sus percentiles sacados de FBref, página que compara a los futbolistas a partir de sus estadísticas. Y en estos cuadros nos damos cuenta de dos cosas muy interesantes. Obviamente Sergio Busquets tiene mayor cantidad de pases acertados, pases progresivos y pases intentados que Oriol Romeu, pero hay que tener en cuenta el contexto. Busquets jugaba en un Barça dominante con pelota, mientras que Oriol Romeu jugaba en un Girona que más allá de tener una propuesta ofensiva y muy interesante con Michel, no tenía tanto la pelota como el conjunto blaugrana. Pero si nos vamos al aspecto defensivo, nos damos cuenta que Oriol Romeu es superior, sobre todo a la hora de bloquear disparos, de bloquear pases, de hacer intersecciones, de corregir diferentes acciones. Entonces, en pocas palabras, teniendo en cuenta la temporada anterior y los contextos que tenían ambos futbolistas la campaña anterior, nos damos cuenta que Busquets es superior con pelota a Oriol Romeu, pero sin balón Oriol Romeu es superior a Sergio Busquets. Un rasgo que creo que en clave Fútbol Club Barcelona puede ser bastante positivo si nos damos cuenta el resto de mediocampistas que estarán alrededor de Oriol Romeu. Después nos vamos a su mapa de calor, donde nos damos cuenta que naturalmente pisan las mismas zonas, teniendo en cuenta que ambos son los mediocentros de sus equipos, siendo piezas fundamentales en salida de pelota. Obviamente Sergio Busquets tiene un margen bastante importante en el carril central y más que todo en campo rival, siendo un futbolista que es más determinante en campo rival que Oriol Romeu. Pero obviamente, como mencionamos, eso siempre va a depender del contexto. El Barcelona, al ser un equipo ofensivo y que buscaba dominar los partidos con pelota, naturalmente se posicionaba en campo rival. Y ahí Sergio Busquets obviamente tenía mayor margen para intervenir en esa zona. Oriol Romeu en el Girona, que ya mencionamos, una propuesta ofensiva interesante, pero no tan dominante como la del Barça, obviamente también tenía intervenciones en campo rival, pero no eran tan constantes como la de Busquets. Son futbolistas que pisan mismas zonas, que pueden ocupar el mismo rol. Al final los dos son mediocentros y esto en clave de Fútbol Club Barcelona puede ser bastante positivo, porque obviamente Oriol Romeu está acostumbrado a jugar en dichas zonas que Sergio Busquets abandona debido a su salida del club. Es momento de destacar sus estadísticas la temporada pasada en la liga, teniendo en cuenta que son dos futbolistas que jugaron contra los mismos rivales. Y aquí nos damos cuenta que a nivel defensivo, como mencionamos, Oriol Romeu supera a Sergio Busquets. En cuanto a entradas, Oriol Romeu tuvo 70, mientras que Sergio Busquets tuvo 58. En cuanto a intersecciones de pelota, nos damos cuenta que Oriol Romeu tuvo 37, mientras que Busquets tuvo 27. Si nos vamos a duelos ganados, Oriol Romeu ganó 123, mientras que Sergio Busquets ganó 108. Nos damos cuenta aquí que Oriol Romeu es un mediocampista
central con mayores condiciones defensivas que Sergio Busquets, sobre todo en cuanto a que hablamos al físico. Obviamente, como mencionamos, el contexto siempre es clave. No es lo mismo defender en el Girona que defender en el Barça por las diferentes razones o maneras en las que ambos equipos buscan trabajar sin pelota, pero nos damos cuenta que a nivel individual Oriol Romeu es superior a Sergio Busquets a nivel defensivo, y esto puede ser clave para el FC Barcelona, teniendo en cuenta que Busquets es un perfil de mediocentro que estaba acostumbrado más que todo a defender para adelante, pero con Oriol Romeu ahora tienes la capacidad de poder defender también en bloque bajo, donde el Barcelona, sobre todo en zona de volantes, estaba teniendo muchos problemas. En cuanto a sus estadísticas pasadoras, nos damos cuenta que aquí sí Sergio Busquets supera a Oriol Romeu. En pases acertados, Sergio Busquets dio 1.715 en todos los partidos disputados en la liga, mientras que Oriol Romeu dio 1.400. En cuanto a pases precisos en campo propio, nos damos cuenta que Sergio Busquets dio 643, mientras que Oriol Romeu dio 811. ¿Qué quiere decir esto? Que Oriol Romeu naturalmente intervenía más en su propio campo que el propio Sergio Busquets. Porque si después nos vamos a campo contrario, Sergio Busquets superó los 1.000 pases acertados, mientras que Oriol Romeu casi llega a los 600. Ahí nos damos cuenta de la diferencia. Pero como mencionamos, depende mucho del contexto. El Girona no estaba tanto tiempo en campo rival, mientras que el Barça naturalmente domina los partidos en campo rival. Si nos vamos a porcentaje de pases precisos, aquí nos damos cuenta que la diferencia no es muy alta. 88% para Busquets, 87% para Oriol Romeu. Es decir, son dos futbolistas con buen pase. Obviamente Busquets en un contexto donde daba más, pero Oriol Romeu en un contexto donde daba menos también tenía un rango de acierto bastante importante. Obviamente existen diferencias porque Sergio Busquets sí que es un pasador de primerísimo nivel y Oriol Romeu todavía no sabemos si se va a acoplar al contexto Barça teniendo en cuenta todo lo que esto significa, pero obviamente sí que en el Girona, en un equipo con compañeros inferiores a nivel individual, sí que tenía un rango de pase bastante importante, teniendo en cuenta que sus intervenciones eran menores a la de Busquets en los diferentes partidos de la liga. Después de repasar todas estas estadísticas, hay que mencionar que Oriol Romeu sí que me parece un futbolista con condiciones para ocupar el rol de Sergio Busquets. Obviamente, existen ciertas dudas por su nivel, no es el jugador con mayor marketing, no es el jugador que más impacto tenga o que su fichaje sea el más importante. Posiblemente en clave FC Barcelona está hasta por detrás de Víctor Roque, Gundogan e Íñigo Martínez, pero creo que su rendimiento en temporadas anteriores, no solamente en la Liga, sino en la Premier League, demuestran que es un futbolista que ha evolucionado constantemente, que puede ocupar el rol. Obviamente no era el jugador prioritario para Xavi para ocupar esa posición, pero creo que si nos vamos a sus detalles individuales, capacidad pasadora y condiciones defensivas, puede ser un futbolista que obviamente puede aportarle mucho al Barça en ese sentido. Obviamente, como mencionamos, no llega al nivel del mejor Busquets, aunque hay que decir que el mejor Busquets tenía tiempo sin estar. Busquets por edad había perdido muchas capacidades a nivel individual. Oriol Romeu parece llegar al Barça en un momento muy positivo de su carrera, posiblemente el mejor. Hay que tener en cuenta que los mediocampistas naturalmente cuando llegan a edades más avanzadas llegan a su mejor nivel. Y Oriol Romeu en este momento está en ese mejor nivel de su carrera. Como mencionamos, viene de hacer buenas temporadas en Inglaterra y una muy buena en la Liga, y creo que sí que tiene condiciones para ocupar el rol de Busquets, pero todo va a depender del contexto. Por eso vamos a hablar de las dos posibles alineaciones que podría utilizar Xavi Hernández, obviamente enfocándonos en la zona de volantes. Teniendo en cuenta la plantilla actual del FC Barcelona con todos los fichajes y las salidas que quiere hacer el conjunto blaugrana, se nos ocurren estas dos posibles opciones. Un 11 con Oriol Romeu, un 11 sin Oriol Romeu. Con Oriol Romeu obviamente sería apostar por el mediocentro que acaba de llegar del Girona junto a Frenkie de Jong para darle una altura superior a Gundogan y Pedri, teniendo en cuenta ese sistema de 3-4-3 que utilizaba el Barça, con Alejandro Valde ganando altura. Este contexto o esta alineación lo veo más que todo en clave la Liga y en clave rivales de primer nivel. ¿Por qué? Porque creo que en muchas ocasiones, y después vamos a enfocarnos en el otro, el Barça va a necesitar que exista un mediocentro que pueda compensar mucho la movilidad del resto de mediocampistas. Obviamente, ¿qué es lo positivo del posicionamiento de Oriol Romeu? De que ahora Gundogan va a poder llegar a zonas más avanzadas, que fue la posición en donde marcó la diferencia con el Manchester City, en zonas más cercanas al área. Además, va a poder facilitar esa movilidad de Gundogan y Pedri cerca de Robert Lewandowski, es decir, le van a ofrecer mejores socios al polaco. Y Oriol Romeu dentro del sistema obviamente ofrece ese plus, a lo que hay que agregar que creo que también le dará mayor libertad a Frenkie de Jong, que es un futbolista con mucho más margen para poder moverse por el campo. Y eso creo que es bastante positivo. Oriol Romeu en este contexto le ofrece al Barça un mediocentro defensivo con condiciones para poder compensar la movilidad del resto de mediocampistas. Y eso creo que es positivo en clave el sistema de Xavi Hernández.
Y después nos vamos al otro, al sistema sin Oriol Romeu, donde la mayoría de las personas opinan que sería el titular, sobre todo en los grandes escenarios, que es con Frenkie de Jong y Gundogan en un doble pivote, Gavi más Pedri en zona de interiores / media puntas. Yo debo opinar que este tipo de mediocampo obviamente tiene sentido, pero obviamente también plantea dudas contra grandes rivales, porque ninguno de los dos jugadores, ni Frenkie de Jong ni Gundogan, son dos mediocentros de perfil más defensivo. Es decir, son dos jugadores que van a tener que compensarse de manera constante y que obviamente podría generar que la espalda de ambos sea una zona muy fácil de atacar. Hay que tener en cuenta que además el rol que le darías a Gundogan no sería el ideal si tenemos en cuenta su rendimiento reciente en el Manchester City, pero obviamente apostarías por 4 mediocampistas ofensivos que te darían un salto de calidad con pelota. Por eso yo me imagino, teniendo en cuenta los roles de cada uno de los futbolistas que ponemos en ambos onces, que el 11 con Oriol Romeu sería un 11 para enfrentarte a rivales grandes, para poder contener mucho mejor diferentes contextos, mientras que el mediocampo que vemos sin Oriol Romeu es para partidos donde el Barça va a dominar con mayor constancia la pelota. Por ejemplo, rivales de bajo nivel en la Champions en fase de grupos y diferentes partidos en el Camp Nou en la Liga. Porque creo que es un mediocampo con mayores condiciones de dominio, pero que sufriría mucho sin pelota. Mientras que con Oriol Romeu el Barça daría un salto de calidad sin pelota, obviamente también contando con un futbolista con capacidad para poder impactar con ella. Y después de todo les preguntamos a ustedes, ¿creen que Oriol Romeu es un buen fichaje en clave Fútbol Club Barcelona? ¿Creen que Oriol Romeu puede ocupar bien el rol de Sergio Busquets? ¿Creen además, después de ver las dos posibles alineaciones, que Oriol Romeu será titular de manera constante en el conjunto blaugrana? Los invitamos también a darle me gusta al video, suscribirse al canal y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.